Es el cuarto Moed o tiempo establecido de la primavera y es la segunda fiesta anual. Es importante que entendamos que no todos los Moadim son fiestas, solo 3 lo son, entonces este es la segunda de ellas. Levítico 23:15 dice: y contarán desde el día que sigue al día de Shabbat, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo Shabbat contarán 50 días y entonces ofrecerán el nuevo grano a Yahvé. Eso significa que Shavuot se empieza a contar desde primeros frutos, porque primeros frutos es el día después del Shabbat semanal durante la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, de manera muy sencilla, usted toma el primer día de primeros frutos, que sería un sábado al caer el sol, es el primer día de la semana, y cuenta 7 semanas seguidas. Luego de la séptima semana del séptimo Shabbat, entonces al día siguiente, es decir, el sábado cuando caiga el sol, sería 50 días después del primeros frutos, es el día de Shavuot, que es el Moadim que nos compete el día de hoy. Shavuot significa literalmente semanas. Sin embargo, esta fiesta recibe otros nombres también en la Biblia. Número 1, la fiesta de la cosecha, como dice Éxodo 23:16. Número 2, día de los primeros frutos, como dice Números 28:26. No confundir con primeros frutos el Moadim número 3. Y el número 3 es el día del Pentecostés, que también se le llama así en Hechos 2:1. Entonces, su servidor le va a decir Shavuot para que tengamos un poco de consistencia en lo que estamos estudiando. Sin embargo, usted debe saber que estos son otros nombres que puede recibir este Moed. Las generalidades de Shavuot las encontramos en Levítico 23 del 15 al 22. ¿Qué le parece si las ponemos en orden? Número 1. Desde primeros frutos empiezan a contar 7 semanas completas. Eso está en el verso 15, ya lo expliqué. Número 2. El día después del séptimo Shabbat, es decir, el día 50, traerán una ofrenda de nuevo grano. Es en el verso 16. Número 3. Se traen 2 panes con levadura hechos con 4 kilos de harina selecta como primicias. Es el verso 17. Número 4. Se ofrecen 7 corderos, un becerro, 2 carneros en ofrenda junto con las ofrendas de cereales y de libaciones. Tenga usted bien en cuenta que obviamente estamos hablando de las generalidades de Shavuot si existiera un sistema de sacrificios, cosa que no tenemos en este momento porque no hay templo y no hay sacerdotes. Solo estoy dando las generalidades bíblicas. ¿Está bien? Número 5. Se ofrece un cabrito o se ofrecía un cabrito como ofrenda de expiación y 2 corderos como ofrendas de paz. Número 6. El sacerdote se queda con las ofrendas de paz y con los panes como cosa santa y luego de haberla mecido delante de Yahvé en el verso 20. Número 7. El día de Shavuot se considera un Shabbat alto. ¿Qué significa? Que sin importar qué día de la semana caiga, se considera como si fuera un Shabbat. Es decir, no hay trabajo, es un Shabbat. En este caso, obviamente, Shavuot siempre cae el primer día de la semana. Entonces, en la semana donde sucede Shavuot, pues prácticamente tenemos el Shabbat semanal y apenas termina el Shabbat semanal y seguimos en Shabbat por causa de que inicia Shavuot. Es un día. Número 8. Cuando recogieran las cosechas no debían recoger las esquinas del campo ni levantar lo que les cayera a los trabajadores. Todo quedaba para los pobres. Esas son algunas de las generalidades establecidas en Levítico 23:15. Hablemos del contar del Omer o el conteo del Omer. Este es un punto que mucha gente me pregunta y quiero explicarlo. Levítico 23:15 es la cita que originalmente leímos. Dice: y contarán desde el día que sigue al Shabbat, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo Shabbat contarán 50 días. Entonces ofrecerán el nuevo grano a Yahvé. Antes de explicar sobre el conteo del Omer, le quiero invitar a que vea nuestro video de la hora de la verdad que se llama Cronología de la muerte y la resurrección de Yeshua. Ahí hablamos sobre la importancia de entender cuándo es primeros frutos para poder determinar cuándo es Shavuot, y hablamos sobre el contar del Omer también. Allá hay más información que a lo mejor aquí no voy a decir. Entonces, Shavuot, hermanos, no tiene una fecha específica. Es decir, si usted puede ir a Pesach, dice 14 de Aviv el sacrificio, panes sin levadura 15 de Aviv, luego dice Yom Teruah, dice primero del mes séptimo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunos Moadim que tienen una fecha específica. Sin embargo, Shavuot no la tiene. Y tampoco la tiene primeros frutos, sino que hay una fórmula para poder determinar cuándo es primeros frutos
y cuando lo hayamos determinado, entonces sabremos cuándo es Shavuot. Entonces Adonai nos dice, por ejemplo, para determinar primeros frutos, que es el primer día de la semana, después del Shabbat semanal, obviamente, durante la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, cuando usted empieza la fiesta de los panes, dependiendo de donde empiece la fiesta de los panes, es el número de días que suceden desde el inicio de la fiesta hasta el Shabbat semanal y por lo tanto, pues hasta primeros frutos, que es al caer el sol en el Shabbat semanal. Entonces, cuando usted determine correctamente qué fecha es primeros frutos, simplemente cuenta 50 días. Pero técnicamente la Biblia no dice que cuentes 50 días. Dice que cuentes 7 semanas seguidas. Entonces, el conteo del Omer tiene referencia a los 50 días que pasan desde primeros frutos hasta Shavuot, y es donde se contaba el Omer, es decir, el manojo de la cebada, que es lo que traían en ofrenda en esas fechas. Esta no es necesariamente una práctica que la Escritura dice la vas a hacer de tal forma. Es una práctica adaptada de tradiciones de aquellos años que los judíos hacen, y algunos hermanos en raíces hebreas las hacen también. El propósito de este conteo es que no se le olvide que seguimos en fechas de Moadim. Por eso en la introducción de esta enseñanza de hoy dije que este es el cuarto Moed, o el cuarto tiempo establecido. Sin embargo, es como la continuación del tercero. Hay personas de hecho que creen que son el mismo, nada más que con un lapso de tiempo entre los dos, de primeros frutos a Shavuot. Por eso a Shavuot también se le dice día de primeros frutos. Entonces, ya sea que usted diga que son el mismo Moadim con dos puntos al principio y al final, o que usted considere que son dos separados pero van unidos, o sea, dos diferentes pero van juntos, eso no es de necesariamente relevancia en este momento, sino lo importante es entender que si no determinas bien cuándo es primeros frutos, no vas a determinar cuándo es Shavuot. Entonces, por ejemplo, hay hermanos que consideran que primeros frutos siempre es el día después del inicio de la fiesta de los panes, por causa de que la fiesta de los panes, al ser el 15 de Aviv, es un Shabbat, y dice la Escritura, primeros frutos será el día después del Shabbat. Pero tenga en cuenta que si nosotros decimos que primeros frutos es el día después del inicio de la fiesta, entonces estamos determinando que primeros frutos siempre sería el día 16 de Aviv. Pero la Escritura no dice tal cosa. Si la Escritura quisiera decir que primeros frutos siempre será el 16 de Aviv, entonces diría primeros frutos será el 16 de Aviv. Mas no nos lo dice. No nos lo dice por causa de que si le pone una fecha de 16 de Aviv, entonces Yeshua jamás podría haber resucitado en primeros frutos, porque entre su muerte y resurrección debe haber 3 días y 3 noches completas, y aparte él debe resucitar en primeros frutos. Pero en el año que él murió un miércoles y resucitó un miércoles, murió un miércoles y fue sepultado al caer el sol ese miércoles, que es cuando inicia el conteo de sus 3 días y 3 noches, la señal de Jonás, y luego resucita en primeros frutos 3 días y 3 noches después. Sin embargo, si nosotros decimos que él resucitó en primeros frutos, pero decimos que primeros frutos siempre es el día 16, técnicamente estamos obligando a Yeshua a resucitar a la noche siguiente después de haber muerto. Y serían menos días de lo que los cristianos dicen de que murió un viernes y resucitó un domingo. Por otro lado, si nosotros decimos que primeros frutos siempre es el día 16 de Aviv, estaríamos también haciendo que primeros frutos a veces suceda un jueves, o un miércoles, o un domingo, o un martes, y la Escritura siempre dice que es el primer día de la semana, y el primer día de la semana es después del Shabbat semanal. Shavuot tiene que ser el primer día de la semana. Si usted entonces inicia primeros frutos al caer el sol un jueves, supongamos, 50 días después Shavuot tendría que ser a fuerzas al caer el sol un jueves, y eso contradice la Escritura. La Escritura dice que primer día de la semana es primeros frutos, porque Yeshua resucitó el primer día de la semana, y primer día de la semana es Shavuot, porque es el día donde el Ruach estaba cayendo sobre los discípulos y era el primer día de la semana. Entonces, y había 50 días de distancia entre esos dos eventos, así es que no fue casualidad. Adonai a propósito no puso fecha para primeros frutos, sino más bien una fórmula, porque solo así Shavuot cuadra con 50 días y los dos caen en primer día de la semana. Este es un punto que para muchos es controversial, difícil de entender. Realmente no es tanto complicado, no es tan complicado. Tenemos un video corto que se llama ¿qué es primeros frutos? Mírelo por ahí.
Mire por favor el video que tenemos de la cronología de la muerte y la resurrección de Yeshua, donde con una gráfica explicamos a grandísima profundidad todo esto de las fechas. Si ahorita se le hace un poco complicado y demasiado información, aunque no es tanto, simplemente se siente rebuscado, mas no lo es. Si usted ya lo asimila, si ya lo entiende, todo lo que estoy diciendo es algo sencillo de entender, pero es importante que entendamos. Para que nosotros determinemos bien cuándo es Shavuot, necesitamos determinar bien primero cuándo es primeros frutos. Y primeros frutos siempre es el primer día de la semana durante la fiesta de los panes sin levadura. A veces será el día 16 de Aviv. Por ejemplo, este 2019, la fiesta de los panes inició un viernes al caer el sol. Eso quiere decir que el viernes al caer el sol era 15 de Aviv. Y técnicamente, pues al mismo tiempo era el Shabbat semanal. Pero como primeros frutos sucede el día después del Shabbat semanal, pues técnicamente este 2019, primeros frutos sí fue un 16 de Aviv. Pero esa no es la regla general. No todos los años sucede igual. Mire nuestro video sobre la cronología de la muerte y la resurrección de Yeshua, por favor. Entonces, en la primera vez que ellos celebraron los primeros frutos, los israelitas al salir de Egipto, el día de lo que fueron los primeros frutos fue el inicio de su conteo antes de llegar al Sinaí, y el primer evento que pasó fue el cruce del Mar Rojo. Entonces cruzaron el Mar Rojo 3 días y 3 noches luego de haber salido de Egipto, y de ahí en adelante contaron 50 días hasta llegar al monte Sinaí. Una cosa más, si bien los israelitas no contaban el Omer durante su tiempo en el desierto, sí tenemos el recuento de qué sucedió esos primeros 50 días antes de la entrega de los 10 mandamientos o las 10 palabras. Número 1 fue la llegada a donde las aguas eran amargas, ese lugar de Mara. Luego estuvieron en Elim con las palmeras, en el desierto de Sin, en Refidim. Luego tuvieron la guerra con Amalek y luego la visita de Yetro, y entonces llegaron al Sinaí. Son 7 eventos significativos desde la salida de Egipto hasta el día donde se les dieron lo que se conocen como los mandamientos. Hablemos sobre Shavuot siendo una fiesta de peregrinaje. Es importante que entienda usted todo esto. Deuteronomio 16:16. 3 veces al año todos sus hombres comparecerán en la presencia de Yahweh, su Elohim, en el lugar en que él escoja, en la festividad de Matzah, panes sin levadura, en la festividad de Shavuot, las semanas, y en la festividad de Sukkot, los enramadas, los tabernáculos. No se presentarán delante de Yahvé con las manos vacías. Puede ver usted entonces que técnicamente son solo 3 fiestas anuales, no son 7. Entonces, para los que dicen, pues yo celebro las 7 fiestas, pues no son 7, son 3. Nada más que se ha confundido el término Moadim, traduciéndolo como fiesta, más Moadim no significa fiesta, significa tiempos establecidos. Entonces, todos son como eventos, no todos son fiestas, algunos son eventos y algunos van dentro de las fiestas. Entonces, son 3 temporadas distintas, que es la temporada de los panes sin levadura, la de Shavuot en este momento y la de Sukkot en el otoño. Debemos saber que Adonai instituyó que solo en el lugar donde él habite se deben guardar los Moadim. Eso nos impide realizar la fiesta de Shavuot y las otras 3 al pie de la letra, ya que ese lugar es Jerusalén, hermanos, y específicamente el templo, que hoy no existe. Segunda de Crónicas 6:6 dice: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Deuteronomio 12:11. Deberás llevar todo lo que yo te ordeno al lugar de adoración designado, el lugar que Adonai tu Elohim elija para que su nombre sea honrado. Celebra allí en presencia de Adonai tu Elohim con tus hijos e hijas y todos tus sirvientes. Asegúrate de no sacrificar tus ofrendas quemadas donde se te ocurra. Solo podrás hacerlo en el lugar que Elohim elija en el territorio de una de tus tribus. Por lo tanto, al igual que con todos los otros Moadim, solamente podemos hacer memoriales, no los podemos hacer al pie de la letra, no hay sacerdotes, no hay templo, pero podemos hacer recordatorios solemnes de las fiestas y de las fechas establecidas por Adonai para honrarle. Estamos llamados a guardar los mandamientos de la mejor forma que nosotros podamos hacerlos, y ahora que somos salvos. Entonces, guardar los Moadim de corazón para tratar de honrarlo a él es algo necesario que debemos hacer, y no excusarnos con que, no, pues es que como no se puede hacer como en la Biblia, pues no se debe hacer. No, Adonai quiere que los hagamos porque estamos preparando el camino para el día donde el Mesías regrese y se empiecen a guardar los Moadim, ahora sí, como originalmente se establecieron. Números 15:15 dice: en cuanto a la asamblea,
Un estatuto habrá para ustedes y para el extranjero que reside con ustedes. Un estatuto perpetuo por sus generaciones, como ustedes son, así será el extranjero delante de Adonai. Una sola Torá habrá, una sola ordenanza para ustedes y para el extranjero que reside con ustedes. Vamos a hablar de cómo se celebraba Shavuot en los tiempos de la Biblia. Para los israelitas que vivían fuera de Jerusalén, el asistir a una de las fiestas en el templo era una de las experiencias más importantes, hermanos. Para los que vivían a distancias demasiado lejanas y eran gente pobre, pues era un peregrinaje que a veces solamente podían hacerlo una vez en la vida. Entonces, debido a eso, muchas personas guardaban todos sus ahorros y luego se iban y se quedaban en Jerusalén por todo el año para alcanzar a estar las 3 fiestas anuales, o al menos estar en alguna de ellas. Cuando los peregrinos van a Jerusalén, se dice que están subiendo a Jerusalén. Isaías 2:2. En los días venideros el monte de la casa de Yahweh quedará afirmado por sobre las montañas y más elevado que las colinas, y todas las naciones lo contemplarán con gozo. Y muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Elohim de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y para que caminemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Se le dice subir porque, para empezar, Jerusalén está entre las montañas, entonces por eso es que subes, pero mucho más allá de una subida física, se trata de una subida espiritual, porque al ir tú a la casa de Adonai, estás subiendo a donde Él quiere que tú estés, estás subiendo a su presencia, estás subiendo al tiempo de su descenso entre nosotros, a sus Moadim, que es los lugares y los momentos donde Él habita entre nosotros. Una cosa más, durante Shavuot los israelitas traían los primeros frutos de sus cosechas, y la escritura dice que hay 7 primeros frutos distintos en la tierra prometida. Deuteronomio 8:7. Una tierra con trigo y cebada, vinos de uva, higueras y granados, una tierra de olivos y miel. Entonces esos son los 7 frutos principales que la tierra prometida da. Y luego, cuando se ofrecían estos primeros frutos, sucedía esta ceremonia. Deuteronomio 26:1. Acontecerá que cuando entres a la tierra que te da como herencia a el Eterno tu Elohim, y la poseas y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que tomarás de tu tierra que te da el Eterno tu Elohim, y los colocarás en un canasto, e irás al lugar que ha de elegir el Eterno tu Elohim para que su nombre descanse allí. Vendrás a aquel que sea el sacerdote en aquellos días y le dirás: yo declaro hoy al Eterno tu Elohim que he venido a la tierra que el Eterno les juró a nuestros antepasados que nos daría. Deuteronomio 26:4. El sacerdote tomará el canasto de tu mano y lo colocará sobre el altar del Eterno tu Elohim, y entonces proclamarás y dirás ante el Eterno tu Elohim: un arameo trató de destruir a mi antepasado. Se refiere a Labán tratando de destruir a Jacob. Él descendió a Egipto y habitó allí. Eran pocos en número y allí se transformó en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y colocaron duros trabajos sobre nosotros. Entonces clamamos ante el Eterno, el Elohim de nuestros antepasados, y el Eterno oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestra congoja y nuestra opresión. Deuteronomio 26:8. El Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con gran imponencia, con señales y maravillas. Él nos trajo a este lugar y Él nos dio esta tierra, una tierra en la que fluye la leche y la miel. Y ahora he aquí que he traído las primicias del suelo que tú me diste, oh Eterno, y las colocarás ante el Eterno tu Elohim, y te postrarás ante el Eterno tu Elohim. Te alegrarás con toda la bondad que te dio el Eterno tu Elohim a ti y a tu familia, tú y el levita y el prosélito que está entre ustedes. Esta es la ceremonia que se hacía, el proceso que tenía que llevarse, siempre recordando que Adonai es el que les había dado todo. Adonai es el que hizo que Jacob tuviera que irse a Egipto y el que hizo que los israelitas salieran de Egipto para venir a la tierra donde ellos estaban, y siempre tenían que tenerlo muy presente. Una cosa más que sucedía cuando ellos iban a subir al templo, al Moadim, y no nada más aquí, pero a todos los demás, es que tenían que hacer mikvah, es decir, tenían que bajar a las aguas bautismales, tenían que sumergirse en Tevilá, hacer las inmersiones. La entrada principal del templo era al lado sur. Entonces, antes de subir al templo, las personas bajaban a las aguas bautismales para estar limpios y purificados y así acercarse delante de Adonai. Y entonces aquí es donde tenemos que ponernos a pensar, porque
sabemos, y si no lo sabe, pues se lo digo en este momento, que Shavuot fue cumplido proféticamente cuando fue el día del Pentecostés. Le digo que debería saberlo porque al principio dijimos que Shavuot se dice Pentecostés. Entonces, sabemos por el libro de los Hechos que cuando Pedro predica y se ganan 3,000 almas, dice que fueron bautizados. Entonces póngase a pensar, si Shavuot es Pentecostés y si en Pentecostés cayó el Ruach y bautizó a los 120, entonces esos 120 no podían haber estado en el aposento alto como nos enseñaron, por causa de que si estaban en el aposento alto entonces estaban escondidos en algún barrio de Jerusalén, alguna colonia popular, y allá no iban a ir los 3,000 para escuchar el mensaje, por causa que dice que fue inmediato. Cuando oyeron el ruido la gente corrió a ver qué estaba pasando. Esto sucedió en el templo. Lo que pasa es que nosotros leemos mal, porque mire bien usted cómo viene el libro de los Hechos. En el capítulo 1 habla acerca de la ascensión de Yeshua, luego unos días después la sucesión de Judas, y luego unos días después de eso, entonces es cuando viene Shavuot. Solo que como nosotros leemos sin fijarnos, pensamos que es la misma cosa, pero no es así. Entonces, entre la ascensión de Yeshua y Shavuot pasaron 10 días. Si ellos no hubieran estado en el templo, estarían rompiendo el mandamiento de Shavuot, que dice que tenías que ir al lugar donde Adonai pone su nombre. Entonces, tiene mucho más razón que estuvieran en el templo por causa de que ahí también estaban todos los demás que venían de todas partes del mundo a celebrar el Moadim. Y por eso, cuando el Ruach cayó sobre los 120, todos los demás que hablaban otros idiomas los estaban viendo. Pero si hubieran estado en el aposento alto, como nos dicen, allá escondidos en alguna colonia popular, los que venían de otras partes del mundo no tenían nada que hacer en alguna colonia de Jerusalén. Tenía que ir directamente al templo. Entonces, quítese esa mentira heredada, por favor. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un remolino impetuoso de viento fortísimo, el cual llenó todo el lugar donde estaban sentados. Hechos 2:6. Y al escucharse tan fuerte estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma de origen. Hechos 2:38. Pedro les dijo: vuélvanse a Yahweh haciendo teshuvá, y entrando en la mikvé, las aguas bautismales, purifíquense en agua uno por uno, dice, en el nombre de Yeshua HaMashiach, para perdón de sus pecados intencionales, y recibirán la gracia del Ruach HaKodesh. Y Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron purificados, y se añadieron en aquel día como 3,000 almas. ¿Cómo los iban a bautizar si estaban en el aposento alto? Fueron bautizados en el mismo templo porque allí había pilas para poder meterse y sumergirse. Era la conducta correcta cuando venía el Moadim, pero estos ya no se estaban bautizando solo para venir al Moadim, ya se habían bautizado para el Moadim, ya se habían purificado. Ahora se estaban bautizando en identificación para ser uno con el Mesías Yeshua, en el nombre de Yeshua. El próximo capítulo de la Hora de la Verdad, la siguiente semana, vamos a hablar en profundidad sobre qué significa mikvah, qué significa tevilá, qué significa bautizarse y cómo lo puede hacer en el nombre de Yeshua. Eso viene en el próximo episodio. Shavuot, hermanos, es todo respecto de una ceremonia matrimonial. Todo tiene que ver con una boda. Éxodo 19:1. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Adonai dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Adonai descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Así fue como comenzó la cuenta regresiva antes de darle las 10 palabras de Adonai a Israel, que fueron la consumación de su matrimonio con ellos. El compromiso había iniciado muchos años antes con Abraham. Génesis 12:1. Adonai le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Adonai formalizó el compromiso el día que le aseguró un hijo a Abraham. Génesis 15:4. Uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en Adonai, y él se lo reconoció por justicia.
Una vez que Abraham creyó por fe, el pacto fue sellado con un rito unilateral donde Adonai proveyó el fuego. Génesis 15:17. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día Adonai hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra. Luego, hermanos, el pacto fue confirmado la noche del 15 de Abib en Egipto. Adonai fue fiel a su palabra y esperó hasta que Israel fuera una nación grande, y entonces fue de noche y los libertó del pecado, o sea, de Egipto, para llevarlos a la ceremonia de bodas en el monte Sinaí. Éxodo 12:41. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones de Adonai salieron de Egipto. Como estamos hablando acerca del compromiso y el matrimonio de Adonai con Israel, entonces es importante hablar sobre qué es una ketubá. La ketubá es el contrato de bodas donde ambos cónyuges hacen su compromiso público sobre honrarse mutuamente y sobre servir a Adonai como matrimonio. Déjenme mostrarle la ketubá del matrimonio de mi esposa y yo. Aquí está enmarcada la ketubá de la boda de mía con mi esposa. Y déjeme leerle un poco de lo que viene en ella para que usted se dé la idea de lo que quiero decir. Hoy, en el día 29 del mes primero, correspondiente al día 7 de mayo del 2016, en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, la desposada Uritzen Atcheli Guerrero Ruiz, hija del señor José Guerrero, la señora Rosa María de León, y el desposado Eliud Emanuel Díaz Álvarez, hijo del señor Eladio Díaz, y la señora María Santos Álvarez, se encuentran bajo la jupá ante familiares y amigos para unir sus corazones y sus vidas. El desposado, su servidor, hijo y ya dice de mis padres, y la desposada, mi esposa. El desposado dice a la desposada: sé mi esposa de acuerdo a la Torá de Israel a través de Yeshua el Mesías. Te amaré, honraré y te cuidaré, así como el Mesías amó a la santa congregación, y te serviré como Yeshua enseñó por sus palabras y su ejemplo. Te proveeré como es propio de un esposo hacer de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Yahweh. Me sujetaré a Yahvé y estudiaré la palabra con el fin de ser un hombre de integridad y dirigirte como lo ordena el Brit Hadashah. Hoy me consagro a ti como mi esposa según la Torá de Israel a través de Yeshua el Mesías y la unción del Ruach HaKodesh. Luego, la desposada le dice al desposado: seré tu esposa de acuerdo a la Torá de Israel a través de Yeshua el Mesías. Te amaré, respetaré, honraré y te cuidaré en la misma forma que la asamblea ama al Mesías. Me sujetaré a ti en Yahvé como lo ordena el Brit Hadashah, sabiendo que tus decisiones estarán basadas en la palabra de Yahvé con la dirección del Ruach HaKodesh. Hoy me consagro a ti como mi esposo según la Torá de Israel a través de Yeshua el Mesías y la unción del Ruach. Luego, se dicen el uno al otro: hoy, al entrar en el santo pacto de matrimonio, nos comprometemos a amarnos y cuidarnos uno a otro, renunciando a todos los demás, a ser fieles el uno al otro mientras nos quede vida. Atesoraremos los dones únicos que traigamos a esta unión. Nunca tomaremos el uno al otro o nuestro matrimonio por sentado. Prometemos orar el uno por el otro y apoyarnos entre sí en toda circunstancia en nuestras vidas. Y principalmente haremos todo lo posible por seguir el Tanaj y el Brit Hadashah y enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo. Luego, ambos declaran juntos: creceremos en el amor del uno por el otro y por Yahvé, a quien hemos elegido servir. Nosotros y nuestra casa serviremos a Yahvé. Y luego dice acá, al final, ahora son declarados el ser marido y mujer como lo atestiguan. Luego viene el ministro, vienen las firmas de nosotros y la firma de los testigos. Este es técnicamente el contrato de matrimonio delante de Adonai. Entonces esto vale mucho, hermano. Es realmente hermoso. Yo le voy a decir esto: es importante que se case bajo las leyes de su país, pero un contrato como este, aunque parezca simplemente una hoja impresa, dice demasiado, porque todo lo que usted está declarando aquí son los votos que debe cumplirle a su esposa, a su esposo, a sus hijos y sobre todo a Adonai, porque se casaron con un propósito. Entonces, me interesaba que usted oyera esto porque es una forma muy gráfica de explicarle lo que viene después. La Torá es la ketubá de Adonai. Yahvé dijo, Éxodo 19:5: ahora, si en verdad ustedes me obedecen y cumplen mi pacto, se convertirán en mi propiedad preferida entre todos los pueblos, porque todo el mundo me pertenece.
ustedes serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Y el pueblo dijo, Éxodo 19:8, vamos a hacer todo lo que Adonai dijo. Es decir, él dijo, yo me caso contigo, si tú me obedeces, yo te saqué de Egipto, serás mío para siempre. Y el pueblo dijo, acepto. Y entonces habló Adonai. Éxodo 19:16. En la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos y una nube espesa sobre la montaña. Entonces un shofar sonó tan altamente que toda la gente en el campamento tembló. Moisés sacó al pueblo fuera del campamento para recibir a Elohim. Ellos se pararon cerca de la base de la montaña. El monte Sinaí se envolvió en humo porque Yahvé descendió sobre él en fuego. Su humo subió como humo de un horno y toda la montaña se estremeció violentamente. Según el sonido del shofar se hacía más y más alto, Moisés habló y Elohim le respondió con una voz. Yahvé descendió sobre el monte Sinaí, a la cumbre de la montaña. Entonces Yahvé llamó a Moisés a la cumbre de la montaña. Y luego pasó que Adonai habló. Éxodo 21. Elohim habló todas estas palabras. Y quiero enfatizar esto, hermano, por causa de que nosotros hemos sido enseñados a que estos son los 10 mandamientos. Pero la Biblia no les llama los 10 mandamientos, solamente los titulitos de la Reina Valera y de las tradicionales traducciones. Más la Escritura dice palabras. Estas son las declaraciones. Estos son los puntos petitorios de la Ketuvá. Estos son los votos de Adonai. ¿Se casó usted y leyó sus votos? Los vows, dicen en inglés. Estos son los votos de Adonai. Número 1, Éxodo 22. Yo, Yahvé, soy tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses aparte de mí. Número 2, Éxodo 24. No te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les servirás. Porque yo, Yahvé, tu Elohim, soy un Elohim celoso que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan, pero que muestro bondad por 1000 generaciones a los que me aman y observan mis mandamientos. Número 3, Éxodo 27. No tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu Elohim, porque Yahvé no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Número 4, Éxodo 28. Recuerda el Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para Yahvé, tu Elohim. No hagas ningún trabajo. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahvé el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Yahvé el día del Shabbat y lo declaró sagrado. Y me tengo que detener, porque estos primeros 4 mandamientos hablan de nuestra relación con Adonai. Entonces, piense bien, si la Torá es la Ketuvá de Adonai, donde se plantean todos los términos del matrimonio, y los israelitas ya aceptaron que quieren los términos de un matrimonio, entonces nosotros tenemos que entender cómo nos vamos a relacionar con nuestro esposo. Y mire, me tengo que regresar, porque el primer mandamiento dice, yo soy tu esposo, no tengas otros amantes. Por eso es que Adonai, cada vez que los israelitas se iban tras dioses ajenos, lo equipara al adulterio. Adonai dice, yo soy el único, no tienes otros maridos, no busques otro hombre, no busques otro esposo aparte de mí. Luego dice el 2, dice, no te vas a hacer ningún tipo de imagen de nada, tal vez tú. Entonces le dice, tal vez no te vas a ir físicamente a adorar a otros, pero tu corazón ya tiene una idea, tu mente tiene una idea de adorar, es decir, de idolatrar a cualquier otro Elohim, de tener adulterio en tu corazón. Entonces estos dos van unidos por ese motivo, todo es una relación de matrimonio. Luego dice, no tomarás en vano el nombre de Yahvé tu Elohim. Esto es importante que entienda, porque está hablando acerca de que nosotros no debemos menospreciar el nombre de Él y el nombre que se nos ha dado a nosotros. ¿Ha escuchado esa frase que la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo? Mucha gente no la entiende, pero es una frase tan sencilla de comprender. Le voy a dar un ejemplo. Imagine que mi esposa y yo adoptáramos un niño de la calle. Mi esposa se apellida Guerrero, yo me apellido Díaz, entonces somos la familia Díaz Guerrero. Entonces, si yo le doy mi apellido a este niño, él se va a apellidar Díaz Guerrero. Eso lo convierte en un Díaz Guerrero. Por lo tanto, el hecho de que lo convierta en un Díaz Guerrero no quiere decir que automáticamente ese niño ya tiene toda la pinta de un Díaz Guerrero.
Eso sucede con el paso del tiempo, con el paso de que se vaya adaptando a la forma de vida de la familia Díaz Guerrero. Entonces, esto es lo mismo que pasa con Adonai. Adonai a nosotros nos salva y nos hace santos, nos da un apellido. Su apellido es ser santo, Él es santo. Entonces cuando Él te dice, sé santo porque yo soy santo, te está diciendo, compórtate por el apellido que te he dado, dale honor al nombre que se te dio. Entonces, yo a un niño recién adoptado no le puedo exigir que se comporte como un Díaz Guerrero, pero si tiene 3 años viviendo en mi casa y se sigue comportando como el de afuera, le voy a decir, hey, eres Díaz Guerrero, compórtate como un Díaz Guerrero, porque así no se comportan los de esta familia. Entonces, si usted dice, Dios me santificó porque dice que yo soy santo porque Él es santo, no está entendiendo usted nada. Porque si usted tiene 20 años conociendo de Dios, de Jesús, o ahora le dice Yeshua, Yahshua, Yahweh, Yahvé, pero se sigue comportando como si no fuera parte de la familia de Elohim, Adonai les va a decir, hey, ¿qué te pasa? Compórtate por el nombre que te di. Te di un nombre, compórtate como los que tienen mi nombre, no desprestigies mi nombre. Entonces el mandamiento número 3 que dice no tomes en vano el nombre de Elohim, te está diciendo no desprestigies el nombre que se te ha dado. Porque su nombre no es cualquier cosa, no lo tires por los suelos, Él no tendrá por inocente al que menosprecie su nombre. Eso significa ese mandamiento. Sé santo porque Él es santo. Te dio una salvación preciosa, dice el apóstol Pablo, guárdala, cuídala con temor y temblor. Se te dio algo, honra lo que se te dio, apegándote a las instrucciones de la familia que se te ha injertado. Sean santos porque yo soy santo, dice Adonai. Compórtate como uno de sus hijos, porque ya te hizo su hijo, por gracia te hizo parte de sus hijos, ahora simplemente sigue lo mismo que los otros verdaderos hijos hacen, y tú estarás honrando el nombre de Yahvé. Estás dándole valor al apellido que se te ha dado. Y el 4 dice, recuerda el Shabbat, este es el día de Adonai, de intimidad. Este es el día de intimidad de Adonai con su pueblo. ¿Por qué cree que es tan importante que restauremos el Shabbat? ¿Por qué cree que es tan importante que el enemigo lo sabe? Y por eso cambió la observancia del Shabbat, del día de adoración a Adonai, por el día de adoración al sol, que en inglés le dice Sunday, el día del sol, y en español se le dice domingo, que viene de la palabra día domine, el día del Señor, pero se refiere al Señor Sol. Entonces, piense bien, si Adonai desciende en este mundo cada 6 días, o sea, cada terminar de 6º día para empezar el 7º día de la semana, para tener intimidad con el que es su pueblo en el Shabbat. Y si usted guarda Shabbat, usted sabe lo que yo quiero decir. Es precioso honrar a Adonai en Shabbat. Si usted ignora el Shabbat y dice, no, eso no importa, yo voy igual a la iglesia el domingo. Si usted hace eso, hermano, usted está deshonrando a Adonai, y mucho más que deshonrándolo, tenga en cuenta el primer mandamiento. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dijimos que Él está casándose con su pueblo, y los dioses ajenos son los amantes. Si usted entonces, en el día donde Él viene a tener intimidad con usted, lo ignora y luego dice, no, yo lo adoro el domingo, me voy a ir al culto el domingo, igual Él sabe que yo lo amo a Él te va a decir, yo estuve en la casa preparado para tener intimidad contigo, en nuestra recámara, en nuestro tiempo de intimidad, en el día establecido desde que te di la Torá en el Sinaí. ¿Dónde estabas? ¿Y por qué ahora me dices, yo ya estoy bien satisfecho de haberte adorado? Si yo no tuve nada que ver contigo en intimidad, ¿con qué esposo, con qué amante te estás metiendo? Esa es la seriedad con la cual usted debe tener en cuenta para no romper el Shabbat. Porque todo Shavuot, todo esto de dar el inicio de la Torah, tiene que ver con un matrimonio. Son los puntos donde se establece la relación matrimonial. Y si no haces eso, ¿todavía quieres decir que eres mi pueblo? Si tienes otros esposos, si vives pensando en otros ídolos, si no das honra al nombre que te di, y si te metes cada semana diciendo que te estás acostando conmigo, te metes con otros hombres,
Eso es lo que Adonai habla. Esa es la ketubá de él. Eso es lo que dice la palabra. Y esos son solamente los 4 primeros mandamientos donde se habla de la relación con Adonai. Por eso Yeshua decía de los mandamientos de la relación con Elohim, el ama a Elohim con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y de ama a tu prójimo como a ti mismo, depende toda la Torah. Porque estos 4 tienen que ver con amarlo a Él con todo nuestro ser. Si lo amas, obedecerás esos 4 sin que te haga una carga. Y luego, si amas a tu prójimo, harás estos siguientes. Número 5, Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que se alargue tu vida en la tierra que Yahvé tu Elohim te da. Número 6, Éxodo 20:13. No asesinarás. Número 7, Éxodo 20:14. No adulterarás. Éxodo 20:15. No robarás. Éxodo 20:16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20:17. No codiciarás, desearás la casa de tu prójimo, no desearás la esposa de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y estos son los mandamientos que tienen que ver con la relación con nuestros semejantes. Tenemos un video que se llama ¿qué significa ama a tu prójimo como a ti mismo? Le invito a que lo vea. Hablamos sobre estos 6 mandamientos en un poco más de profundidad. La ketubá de Adonai es la Torah, y el corazón de la Torah son estos 10 palabras originales, son los puntos que están allí. Es el diciéndote: yo soy tu Elohim, yo te doy todo de mí, si tú decides honrarme a mí, tú serás mi especial tesoro. ¿Cuántos de estos guardamos de corazón y cuántos de estos no lo hacemos? Luego, Éxodo 20:18. Todo el pueblo sintió los truenos, los relámpagos, el sonido del shofar y la montaña humeando. Cuando el pueblo lo vio, temblaron. La palabra trueno, que viene donde acabamos de leer, es una palabra hebrea llamada kolé, que es el Strong 6963, y significa llamar fuerte, voz, sonido, tronido, grito, clamor, fama, ruido, proclamación, cantar, chispa, trueno, truenos y alarido. Entonces, si trueno en la escritura significa una voz, y Adonai hablaba y sonaba como si fueran truenos, es decir, su voz tronaba, entonces eso es importante que lo tengamos muy en cuenta. Y más importante aún es el hecho de que no hubo un solo trueno, sino varios. Entonces, si un trueno es una voz y varios truenos son varias voces, quiere decir que es muy posible que se oía todo en diferentes idiomas, porque era para que todo mundo pudiera escuchar. Tenga en cuenta que salieron no nada más los israelitas de Egipto, sino una gran multitud mixta. Así es que 50 días después iban a llegar al monte Sinaí a escuchar los términos por los cuales Adonai decía: así se va a llevar a cabo nuestro matrimonio. Adonai lo hizo bien clarito para que todos, sin importar el país de donde ellos vinieran, todos entendieran en su idioma. Diferentes truenos son diferentes voces, diferentes idiomas. Todo mundo escuchó en su idioma en el Sinaí. Le leo el Midrash Éxodo Rabá 5:9, dice: el rabino Yohanan dijo: cuando la voz de Yahvé se escuchó en el Sinaí, fue dividida en 70 idiomas humanos, para que todo el mundo pudiera entenderlo. Todos en el Sinaí, jóvenes y viejos, mujeres, niños, bebés, de acuerdo a su habilidad para entender. Ahora, esto no es la Biblia, es el Midrash, pero es una referencia a lo que le acabo de explicar, que la escritura sí nos dice. Y es en sí un precedente, la idea de considerar que las diferentes truenos son diferentes voces y había mucha gente de muchos idiomas y necesitaban entender al mismo tiempo, es sin dudas un precedente de lo que 1200 años después pasó un día como ese. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo, truenos, como de un remolino impetuoso de viento fortísimo, el cual llenó todo el lugar, el santuario donde estaban, el templo, dice, donde estaban sentados, y del remolino salían unas figuras de lenguas humanas como de fuego, que iban siendo repartidas y se posaban sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les causaba que hablasen. Así es que vemos desde el Sinaí que Adonai ya estaba hablando en lo que se nos ha enseñado es el hablar en lenguas, que técnicamente es hablar otros idiomas. Entonces, continuamos. ¿Qué pasó? Israel no quiso escuchar. Éxodo 20:19.
Ellos le dijeron a Moisés: tú habla con nosotros y nosotros escucharemos, pero no dejes que Elohim hable con nosotros o moriremos. Moisés respondió al pueblo: no tengan temor, porque Elohim solamente ha venido para probarlos y hacer que le teman a él, para que no cometan pecados. Así que el pueblo se paró a la distancia, pero Moisés se acercó a la oscuridad densa donde estaba Elohim. Los mandamientos que se establecen en los capítulos 21 al 23 de Éxodo, le invito a que lo lea en casa, fueron dados a Moisés durante el tiempo que entró en la nube con Adonai. Luego de eso, salió para buscar a Aarón y a sus hijos y a 70 ancianos para que vieran a Yahvé y cenaran con él, y después entró solo él a recibir por escrito la Torá que ya se les estaba dando. Éxodo 24:12. Y Adonai dijo a Moisés: sube hasta mí, al monte, y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la Torá y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Entonces subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte, y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Luego en los capítulos 25 al 31 de Éxodo, vemos que fue durante los 40 días en el Sinaí que Adonai le dio a Moisés el diseño del Mishkan, el diseño del tabernáculo y de los utensilios, lo concerniente al sacerdocio y aún el nombre de los artesanos, Bezaleel y Aholiab, que iban a trabajar en todo. Éxodo 31:18 dice: y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Elohim. Pero luego, mientras Moisés estaba con Adonai, los israelitas cayeron en idolatría y en depravación. Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Yahvé. Esto lo he explicado muchas veces, lo explico casi todos los días. Le invito a que vea el video de identidad, el video del problema del cristianismo, nuestros videos del discipulado, donde hablamos de que estos estaban tratando de honrar a Adonai mientras tenían un ídolo, pero ellos pensaban que no había mayor problema. A pesar de que ya habían escuchado que no tuvieran dioses ajenos y que no debían hacerse imágenes, aquí se les olvidó y estaban tratando no de adorar al ídolo, sino a Adonai a través de tener un intermediario, porque pensaban que Moisés estaba muerto. ¿Ok? Pero a los ojos de Adonai esto es idolatría de todas formas. También es bien importante que tenga en cuenta lo que vamos a ver ahora, por causa de que le va a dar usted el contexto gráfico de cómo estaban ellos físicamente en ese momento y por qué Adonai realmente estaba tan furioso con lo que estaba pasando, y Moisés también. Éxodo 32:6 dice: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a divertirse. Es en la versión Torah 1999. Luego en la Nueva Traducción Viviente dice: después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Ok, ya un poco más claro. En la Biblia Kadosh dice: el pueblo se sentó a comer y a beber y ellos se levantaron para entregarse a rebeldía. Y en la Nueva Versión Internacional dice: luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces esto es más contexto de qué es lo que estaban haciendo con esa famosa fiesta para Yahvé. Pero mire esto también. En el 32:25 la Nueva Traducción Viviente dice: Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Entonces, para cuando baja Moisés ya estaban totalmente descontrolados. Pero vamos a ver otra versión. La versión Torah 1999 dice: Moisés vio el pueblo que estaba expuesto, pues Aarón los había expuesto en deshonra entre aquellos que se alzan en su contra. Y la versión King James, esto está en inglés, dice: y cuando Moisés vio que el pueblo estaba desnudo, dice la palabra naked, significa desnudo, y dice: porque Aarón los había hecho que se desnudaran para que estuvieran en vergüenza entre sus enemigos. Estaban en desenfreno, en descontrol, en rebeldía, en fiestas paganas, expuestos y desnudos. Todo eso estaban haciendo una orgía. Según ellos,
en honor a Yahvé. Borracheras, orgías, homosexualidades y todo lo que se puede imaginar era la forma en la cual ellos creían que era la correcta adoración a Adonai, porque no estaban tratando de adorar a un dios pagano, estaban tratando de adorar a Adonai con todos los métodos que ellos traían de Egipto. Tenga muy en cuenta esto, porque esta es la celebración de la boda de Adonai con su pueblo. Él está redactando la Ketubá para dárselas y decirles todo lo que ya platicamos. Aquí está por escrito para que vean que yo voy en serio y yo quiero ser su Elohim para que ustedes sean pueblo santo para mí. Y mientras tanto, ellos están en una orgía. Éxodo 32:7 dice: y Adonai le dijo a Moisés: baja de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se corrompió. Que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran, fundieron oro y se hicieron un becerro, y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y después Adonai le dijo: he visto lo terco y rebelde que es este pueblo, ahora quítate de en medio, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos, y después, Moisés, haré de ti una gran nación. Éxodo 32:11, y Moisés intentó apaciguar a Elohim su Adonai y suplicó: Adonai, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Y por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces Adonai se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Éxodo 32:15. Enseguida Moisés se volvió y bajó del monte. Tenga en cuenta que ya aplacó a Adonai. Y dijo: pero no se va a quedar así, porque los de abajo ni cuenta se dan que Adonai casi los destruye. Primero él habló con Adonai, Adonai se tranquiliza y Moisés dice: me toca a mí, y se baja. Enseguida Moisés se volvió y bajó del monte llevando las dos tablas de la alianza, tablas escritas en las dos superficies, estaban escritas por un lado y por el otro. Las tablas eran de la obra de Elohim y la escritura era la escritura de Elohim grabada sobre las tablas. Cuando Josué oyó el sonido del pueblo en su turbulencia, le dijo a Moisés: hay un clamor de guerra en el campamento. Pero él respondió: no es el sonido de melodía triunfal ni el sonido de la melodía de derrota, es el sonido de canciones que estoy escuchando. Éxodo 32:19. Y tan pronto como Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y el baile, se llenó de ira y lanzó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó y lo molió y lo hizo polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los israelitas se lo bebieran. Éxodo 32:21. Y Moisés le dijo a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo que te llevó a guiarlos a tan terrible pecado? Y Aarón respondió: mi señor no debe estar tan enojado. Tú sabes cómo es este pueblo, que ellos están determinados en hacer el mal. Así que ellos me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, nosotros no sabemos lo que le ha acontecido. Y yo les respondí: cualquiera que tenga oro, quíteselo. Así que me lo dieron a mí, yo lo tiré al fuego y salió este becerro. O sea, no quería ni tomar responsabilidad de que él fue el que lo moldeó. Éxodo 32:25. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno, tengan en cuenta, estaban en una orgía, para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por Adonai, venga a mí. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo: así dice Adonai, Elohim de Israel: póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Si quieres saber más sobre qué pasó con los levitas después de haber hecho esto, mire el video que tenemos que se llama ¿Es bíblico diezmar hoy? Es parte de nuestra serie de la hora de la verdad y hablamos más en extensión sobre la recompensa de los levitas. Fue después de esto que los eligieron como el único pueblo dentro de todo Israel que iban a ser sacerdotes, porque tengan en cuenta que todo Israel iba a ser sacerdote, pero luego de esta oportunidad, de esta situación, perdieron todos los demás el derecho de serlo y solo los levitas,
por causa de ser los únicos que no se contaminaron en ese mugrero, a nada más ellos se les dio la oportunidad de ser el pueblo de los sacerdotes y de los ministros de Adonai. Entonces se arruinó la boda. Éxodo 32:30. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo: ustedes han cometido un pecado terrible. Ahora subiré a Yahvé, quizás pueda expiar su pecado. Y Moisés subió otra vez a Yahvé y le dijo: por favor, este pueblo ha cometido un terrible pecado. Ellos se han hecho un dios de oro. Ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Pero si no lo haces, te suplico, bórrame a mí de tu libro que has escrito. Y Yahvé le respondió a Moisés: aquellos que han pecado contra mí son los que borraré de mi libro. Ahora ve y guía al pueblo al lugar que te dije, mi ángel irá delante de ti. Y la palabra malaj o ángel, que va con M mayúscula, se refiere a su imagen. Esta es la imagen que después se conoce como Yeshua. Entonces dice: mi ángel irá delante de ti, sin embargo el tiempo para castigar vendrá, y entonces yo los castigaré por su pecado. Y Yahvé golpeó al pueblo con una plaga porque ellos habían hecho el becerro al que Aarón hizo. Entonces, hermanos, luego del adulterio tan horrendo que sucedió durante el tiempo de la fiesta de bodas, justo mientras el esposo Yahvé redactaba la Ketubá, donde establecía los términos de su unión, Israel fue castigado severamente por Adonai. Además de la muerte de los 3000 idólatras por mano de los levitas, Adonai envió la plaga que acabamos de mencionar a todos los que habían adorado el becerro, muy posiblemente producto de tomarse las aguas contaminadas que Moisés les había obligado a beber. Pero más grande que todo, el castigo más severo de todos fue la decisión de Adonai de ya no habitar entre su pueblo. Éxodo 33:3. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Evidentemente, la relación de Adonai con su esposa Israel fue dañada desde el principio por el adulterio de su pueblo. Desde ese día en adelante, Adonai siguió siendo fiel a la promesa de los patriarcas, pero ya no estuvo en él el deseo de habitar 100% entre Israel, decidiendo en lugar de eso tener a Moisés como mediador y la Torá como una forma de vida, pero privando a los israelitas por 1200 años de su Ruach HaKodesh, que vendría para enseñar todas las cosas y hacer el cumplimiento de la Torá, ya no como una ordenanza, sino como un deleite. Entonces, por cada una de las 12 tribus que estuvieron en el monte Sinaí, por cada una de ellas 100 años de castigo antes de recibir el Ruach. Adonai les iba a dar la Torah, les iba a dar el Ruach para hacerles comprender y deleitarse en la Torah, pero por todo ese pecado Adonai los castigó 1200 años hasta que descendió el Ruach un día de Shavuot. Y aquí es donde entra entonces la promesa de un nuevo pacto, que mucho más correctamente debiera ser un pacto renovado. Jeremías 31:31. Miren, viene un tiempo, declara Yahvé, cuando haré un nuevo pacto o un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. Juntos, la casa de Israel es la casa de Efraín y la casa de Judá son las 12 tribus de Israel. Dice: voy a hacer un pacto renovado con las 12 tribus de Israel. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, un pacto que ellos violaron de modo que yo los rechacé, declara Adonai. Me detengo y explico esto. Cuando usted lee acerca del nuevo pacto en el libro de los Hebreos y que dice que si el primero no hubiera estado defectuoso no había necesidad de uno nuevo, entonces si nosotros simplemente nos vamos con lo que nos enseñan, vamos a decir: sí, es cierto, el primero estaba defectuoso, pero entienda esto: si Elohim hace las cosas perfectas, ¿por qué entonces haría un pacto defectuoso? Si el primer pacto estaba con defectos, por causa de que quien le hizo el defecto no fue Adonai, sino ellos, porque dice: no será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, una alianza que ellos violaron. Ellos violaron la alianza, ellos rompieron el matrimonio. Tenía un defecto no es porque tenía un defecto de raíz, sino que alguien lo rompió. Por eso Adonai profetizó que un día renovaría los votos, ya no con aquella generación adúltera, sino con los que querían obedecerle de todo su corazón. Y dice en el 33: pero este será el pacto que haré con la casa de las 12 tribus de Israel después de aquellos días, declara Yahvé.
Pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón, y entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 36:25, los rociaré con agua pura y se quedarán purificados, y los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón, les infundiré un ruaj nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mi Torá. Mateo 26:27, y tomando una copa y habiendo dado gracias se la dio, diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del pacto renovado, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Yeshua vino a ser ese sacrificio que nos dio la oportunidad de pasar a ser parte del pacto renovado. Sin embargo, no puedes ser parte de un pacto si tú eres un gentil, porque la palabra gentil por esencia significa fuera del pacto, y Adonai no vino a hacer un pacto renovado o un pacto nuevo con los gentiles por causa de que no existía un pacto original. Por eso la importancia que usted entienda que no se dice nuevo pacto, sino que se dice pacto renovado. Porque cuando nosotros pensamos en nuevo pacto significa ya los otros no sirven, a Adonai ya no quiere a aquellos a los cuales les hizo el pacto original, él vino a hacer un nuevo pacto, pero este es con la iglesia. Dígame dónde en Jeremías 31 dice que el pacto es con la iglesia. Dice: haré un nuevo pacto con la casa de Efraín y la casa de Judá. Y aún si dijéramos nuevo pacto, todavía sería solamente con las 12 tribus de Israel. Imagínese ahora cuando entendemos que no son nuevo pacto, sino más bien un pacto renovado. Quiere decir que todo aquel extranjero, como usted y yo, que no somos israelitas por el nacimiento y queremos ser salvos, necesitamos ser parte de ese pacto que es solo con Israel. No solo con los judíos, sino con todas las 12 tribus de Israel. Así es que a través de Yeshua, los que estábamos lejos podemos ser parte de ese nuevo pacto. Recuerde que el pacto original también lo tuvieron las personas extranjeras que se adhirieron a Israel cuando fueron libertados de Egipto. Y el sello de ese nuevo pacto es el Ruach HaKodesh. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 16:7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:13. Pero cuando él, el Ruach de verdad, venga, les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Hechos 1:5. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Ruach HaKodesh. Pero cuando venga el Ruach HaKodesh sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Efesios 1:13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Elohim para alabanza de su gloria. Así es que todo aquel que está lleno del Ruach es una persona que ha entrado en el pacto renovado. Pero la muestra de entrar en el pacto renovado es que guardas los mandamientos, porque para eso fue que se te dio el Ruach. Vea nuestro video que se llama ¿qué significa vivir en el Espíritu? Y acabamos de hacer uno también en nuestro discipulado que dice cuál es la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo. Todo esto es básico que usted lo entienda, hermano. Yeshua cumplió Shavuot. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un remolino impetuoso de viento fortísimo, el cual llenó todo el lugar donde estaban sentados. Y del remolino salían unas figuras de lenguas humanas como de fuego, que iban siendo repartidas y se posaban sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Ruach les causaba que hablasen. A diferencia de la primera vez que Adonai contrajo matrimonio con su pueblo, esta vez el Ruach vino a sellar a todos los creyentes y a bautizarles para que pudieran cumplir la Ketuvá, o sea, la Torá, ya que ahora la esposa tiene el mismo espíritu que su esposo. Si la esposa llega a pecar, ahora tiene el sacrificio de Yeshua no solo para cubrir, sino para remover completamente sus pecados, para que siempre sea la Virgen Santa y Perfecta que su marido viene a buscar. Apocalipsis 19:7 dice: alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado.
A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Elohim. Si quieres saber cuál es el proceso de una boda hebrea, ve nuestro video de qué significa vivir en el Espíritu, por favor. En la parte final de este mensaje vamos a enfocarnos en qué significa hablar en lenguas, por causa de que va totalmente conectado con el mensaje de Shavuot, porque la muestra que tuvieron los discípulos de haber sido bautizados con el Ruach fue hablar en otros idiomas, y porque, como lo dijimos, en Sinaí originalmente Adonai les habló en muchos idiomas a los israelitas también. Así es que este punto, que es demasiado controversial para muchas personas, es esencial que lo entendamos y lo vamos a ver el día de hoy. La primera vez que la Escritura registra un grupo de personas hablando diferentes idiomas al mismo tiempo es en Génesis, y está en Génesis 11:1. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y luego el verso 7 dice: vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó Adonai desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió Adonai la lengua de toda la tierra, y allí los dispersó Adonai sobre la faz de toda la tierra. Tenga en cuenta que el propósito de Adonai en la torre de Babel fue confundir a los que construían la torre para que desistieran de sus intenciones. La palabra Babel significa literalmente confusión. Entonces Adonai les dio diferentes idiomas para confundirlos. Tenga en cuenta eso, Babel significa confusión. Sin embargo, en Shavuot, luego de la resurrección de Yeshua, cuando los apóstoles hablaron otros idiomas de forma sobrenatural, no confundieron a nadie. Por el contrario, trajeron mucha más claridad a su mensaje. Y ese punto de partida es esencial, porque puede ver usted cómo la introducción de diferentes idiomas confundió a los que hablaban el mismo y tenían un punto en común, un deseo en común, que era hacer la torre. Y por otro lado, el hablar diferentes idiomas hizo que personas que estaban en el mismo lugar pero hablaban distintos idiomas pudieran llegar al mismo punto en común. Puede ver entonces que la cuestión aquí está en que si usted dice hablar en lenguas en un lugar donde todos hablan el mismo idioma que usted, no sirve de nada. Pero si usted habla en lenguas, es decir, habla en otro idioma en el momento en el cual haya personas que hablan otro idioma y no el de usted, entonces tal vez van a tener un punto en común y por fin se van a poder entender. Hechos 2:4 dice: todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes idiomas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra, y al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Hechos 2:7. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Elohim. Tenga en cuenta que en Babel todos hablaban el mismo idioma, y meterles idiomas nuevos los confundió. En Jerusalén, en el día de Shavuot, nadie hablaba el mismo idioma, y para poder unirlos en el mismo espíritu, Adonai los tuvo que hacer a los 120 hablar los idiomas de todos los visitantes. El motivo es totalmente distinto. Unos querían hacer algo malo y tenían el mismo idioma. Fueron confundidos. Otros querían hacer algo muy bueno, pero tenían distintos idiomas, y Adonai les hizo hablar los diferentes idiomas para que todo mundo se regresara a su casa después de la fiesta de Shavuot con el mensaje que los había transformado. Porque piense bien, qué mejor momento para poder expandir el mensaje de Yeshua HaMashiach, que 10 días antes ascendió y 50 días antes había resucitado. Qué mejor momento para hacerlo sino el día de la fiesta de peregrinaje. Por eso le digo, esto no pudo haber sido en una casa allá en medio de un barrio, tuvo que ser en el templo donde todos estaban. Adonai sabía que esta era la oportunidad que tenía para que los discípulos pudieran presentar el mensaje al menos una sola vez para estos. Tal vez nunca más en sus vidas se iban a volver a ver con esos 3,000 que estaban allí, pero esos 3,000 necesitaban escuchar, pero no iban a entender si solo les hablaban en el idioma que los apóstoles estaban hablando, y hablaban en arameo.
Entonces nadie de los otros de todas esas naciones iban a ponerles atención, ni les iban a hacer caso, ni tampoco hubieran entendido el mensaje y hubieran comprendido al Mesías, nunca hubieran sabido que Yeshua había muerto y resucitado si no se les habla en el idioma que ellos necesitaban escuchar. Por eso es que aquí claramente la palabra te dice que no estaban balbuceando, estaban hablando en un idioma que era entendible. Es muy posible que los mismos discípulos originales, ellos mientras hablaban, tal vez ellos mismos ni cuenta se daban que estaban hablando en otro idioma, pero los otros los entendían en sus idiomas. Tal vez Pedro y Juan decían, ¿por qué la gente nos ve como locos? ¿Por qué dicen que estamos borrachos si nosotros estamos alabando a Adonai? Y ellos entre ellos se entendían, pero ellos no se daban cuenta que los de afuera los estaban entendiendo en el idioma de ellos. Por eso decían, ¿qué no son galileos? ¿Por qué están hablando mi idioma y lo hablan tan bien? Esta es la obra del Ruach, que traía la unión de todos, porque todos venían a adorar a Adonai y a recordar cuando en el Sinaí se les había dado la Torah y Adonai había hablado en 70 idiomas. Y Adonai dijo, pues hoy les voy a dar en sus idiomas el mensaje que quiero que se regresen a casa escuchando y sabiendo y siendo transformados. Y a esto, hermano, es a lo que Pablo se está refiriendo cuando habla en 1 Corintios 14:22. Dice, así que las lenguas, o sea, los idiomas, dejemos de decir lenguas, digámosle idiomas. Así que los idiomas son una señal no para los que creen, o sea, para los que ya son parte del cuerpo del Mesías, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Porque la profecía se daba en la congregación donde todos hablamos el mismo idioma. Pero si en la congregación donde todos hablamos el mismo idioma alguien se levanta a hablar en otro, nadie le va a entender. ¿A poco no le parece algo bastante relacionable? Hoy en día hay una total desinformación bastante grave respecto del don de hablar en otros idiomas, porque muchos lo consideran algo que no se debe hacer y lo subestiman. Y por otro lado, otros, como los pentecostales de donde su servidor venía, creen que los balbuceos son hablar en lenguas. Eso se llama glosolalia. Se ha llegado al punto de decir que hablar en lenguas es la única evidencia del bautismo del Ruach HaKodesh, y eso es una mentira que la misma Biblia nos lo comprueba. 1 Corintios 12:29. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Dice Pablo. ¿Acaso hablan todos en lenguas? Quiere decir que el Ruach les daba y no a todos les daba lenguas. 1 Corintios 12:8, porque a uno le es dada por el Ruach palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Ruach, a otro fe por el mismo Ruach, y a otro dones de sanidades por el mismo Ruach, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos tipos de idiomas, y a otro su interpretación correcta. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. ¿Por qué podemos entonces nosotros andar diciéndole a la gente que si no está hablando en lenguas ya no está bautizado por el Ruach? Si la Biblia no nos lo dice, ¿por qué les decimos mentiras? 1 Corintios 14:27 en adelante, pero tenga en cuenta que el contexto de aquí es Pablo diciendo cómo se lleva a cabo una reunión de una congregación local en una casa, entre vecinos y familiares. Por ende, todos hablaban el mismo idioma. Dice, si alguno entre ustedes en la congregación local, en la reunión semanal, habla en otro idioma, pues entonces que hablen 2 o a lo más 3 por turnos y que alguien los interprete. Pero si no hay intérprete, entonces por favor, quien sea que quiera hablar en otro idioma, mejor guarde silencio y que hable para sí y para Elohim. Tenga en cuenta una cosa más, que cuando Pablo está hablando acerca de esto, está hablando de idiomas porque una persona podía hablar otros idiomas, su servidor habla inglés. Eso es a lo que se está refiriendo. Dice, si alguno de ustedes tiene una palabra para darles a los hermanos y la quiere hacer en el inglés y todos hablan español y nadie habla inglés, hermano Eliud, por favor, ¿para qué quieres hablarles inglés si no te van a entender? Dice, pero si allí hubiera una persona que habla inglés, pues háblala para que él te entienda, pero mientras tanto, pues háblalo para ti y para Elohim. O los hermanos, por ejemplo, si yo voy a Alemania y los hermanos de Alemania todos hablan alemán, yo no hablo alemán y yo los quiero ministrar a ellos, yo les voy a hablar en español, no me van a entender. Pero si tengo un intérprete, entonces yo puedo hablar con tranquilidad y el intérprete va a darles a ellos lo que yo quiero decir y serán ministrados.
Si no hay intérprete, yo mejor me detengo. Dice, hable para sí y para Elohim. Solamente que hemos tomado de esto como algo muy sacrosanto, pero está hablando realmente de qué sucede cuando hay intérpretes para predicar la palabra. Recuerde, todo debe hacerse para edificación. Dice 33, porque Elohim no es un Elohim de confusión, sino de paz, como en todas las asambleas de los santos, pero que todo se haga decentemente y con orden. Todo lo contrario a lo que los pentecostales hacen, de que balbucean, gritan, saltan. Yo también era de esa idea de que balbucear y todo eso era hablar en lenguas. Yo también creí que hablaba en lenguas hasta que la escritura me cacheteó completamente. No le estoy diciendo desde un punto de vista de que el hermano muy santo, no, yo también estaba engañado. Hay quienes dicen, hermano, que cuando hablan entre comillas en lenguas no se dan cuenta de lo que hacen, sino que los toma el Espíritu, según ellos, y les hace hablar en esos idiomas que no comprenden. Pero el problema con eso es que en toda la Biblia el Ruach Kodesh jamás hace algo similar a eso. Nunca vas a ver que la escritura diga que el Ruach posee a una persona y le hace perder sus 5 sentidos. Los únicos que hacen eso son los demonios. Lucas 8:28. Al ver a Yeshua gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tengo yo que ver contigo, Yeshua, hijo del Elohim Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Y entonces Yeshua le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque somos muchos dentro de él. El Ruach nunca le quita la voluntad a una persona. Primera de Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Pablo nos dice cómo hablar correctamente en lenguas o en idiomas. Primera de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas, en idiomas, no habla a los demás, sino a Elohim. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Ruach. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Este es un verso muy mal interpretado, al igual que prácticamente el 99% de las cosas que Pablo escribe. Entonces, cuando dice ahí, dice, el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Elohim. Y luego dice, nadie le entiende porque habla misterios por el Espíritu Santo. De ahí es donde la gente pentecostal se escuda para decir que pueden decir un montón de cosas balbuceadas y que está hablando misterios. Por eso nadie le entiende, pero está honrando a Adonai. No, no está diciendo eso. Y luego dice, no, es que está hablando de lenguas angélicas. Como Pablo dice que él habla de lenguas angélicas y lenguas humanas. La escritura solamente utiliza una vez eso de las lenguas angélicas. Allá en 1 Corintios capítulo 13, que es un momento antes de esto. Yo te hablo lenguas humanas o lenguas angélicas y no tengo amor, o sea, no guardo los mandamientos, no me sirve de nada. Entonces, no está usando ni siquiera nos está dando el concepto de eso, solamente está usándolo como una hipérbole. Es decir, está estirando un argumento para explicar otra cosa. Está hablando acerca de qué es más importante antes que hablar en lenguas, todas las otras cosas que los corintios querían. Más importante es tener amor, es decir, obedecer los mandamientos. Así es que no usemos el ejemplo de que las lenguas humanas y las lenguas angélicas y todo eso, porque ni siquiera es algo que la escritura honda, ni siquiera lo habla en profundidad, solamente se usa como una hipérbole, se usa como un recurso literario. Cuando dice habla misterios por el Espíritu, se refiere a que cualquier persona que escucha a una persona hablar en otro idioma y adorar a Elohim en su propio idioma y tú no lo entiendes, es un misterio para ti. En realidad está hablando de eso. Tú dices, wow, o sea, no le entiendo nada, pero se ve que está adorando a Adonai. Pero dice, es importante entonces que mejor ustedes en su congregación, en lugar de andar pidiendo hablar en lenguas, pidan aprender a profetizar, porque así ministras a tu hermano que sí puedes ver y habla tu mismo idioma. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, porque está hablando en su propio idioma. El que profetiza edifica a la iglesia. Al hablar en lenguas se refiere a cuando tú hablas en tu idioma en medio de gente que no habla tu propio idioma. Dice, tú te edificas solo porque estás orándole a Adonai y solo tú te entiendes. El que profetiza edifica a la congregación. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero ¿por qué dice tal cosa? Porque acuérdese, el hablar en lenguas es un don que sucede solamente para los que predican la palabra a gente que no les entiende el idioma. Entonces técnicamente Pablo está diciendo, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas por causa de que dice, yo quisiera que todos ustedes salieran igual que yo a predicarle al mundo. Pero como no todo mundo lo va a hacer, como no a todos los llamaron a eso, mejor prefiero que profeticen, porque se van a quedar en la congregación local. ¿Para qué quieren un don que no les va a servir en la congregación local?
necesitas un don que sí te sirva, y ese es el de profetizar. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que el que habla en lenguas también interprete, porque pues entonces la iglesia sí le va a entender. 1 Corintios 14:6, hermanos, si ahora fuera yo a visitarlos y les hablara en otro idioma, ¿de qué les sirve? A menos que les presentara pues alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si le hablaran al aire. 1 Corintios 14:10. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Mire qué tremendo, porque otra vez vuelvo a lo de los pentecostales. Yo era pentecostal y decían, cada vez que alguien balbuceaba y nadie le entendía, dice, no, es que es una lengua angélica y esa no se puede entender. Pero aquí dice la palabra que hay muchos idiomas en el mundo y todos se pueden comprender tarde o temprano. Dice, pero si yo no capto el sentido de lo que alguien dice, voy a ser como un extranjero para el que me está hablando, y él lo va a hacer para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la congregación. Por esta razón, el que habla en otro idioma pide en oración el don de interpretar lo que está diciendo. 1 Corintios 14:14. Porque si yo oro en otro idioma, mi espíritu está orando, o sea, yo estoy bien emocionado, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el ruaj, pero también orar con entendimiento. Cantar con el ruaj, pero también cantar con el entendimiento. No dejarme llevar por lo que hay dentro de mí, porque está hablando del ruaj de uno mismo, no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando, dice, no nada más ores, dejes llevar por ti, pero sé consciente de dónde estás y con quién estás. De otra manera, si alabas a Elohim con el ruaj, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén? ¿Cómo puedes tú empezar a hablar en tu idioma y si estás en un país donde toda la gente no te entiende y bien a gusto y quieres ministrar a todos los demás en tu propio idioma y nadie es ministrado porque nadie te comprende? ¿Cómo puedes decirles amén? ¿Cómo le pueden decir amén a lo que tú estás diciendo? Pues no te entienden. En ese caso, tu acción de gracias, pues todo el mundo va a decir, wow, sí se ve que adora a Adonai, pero ellos no fueron ministrados. Está hablando en contexto siempre de la congregación local. Dice, en la congregación local, si hay alguna persona que no comparte el mismo idioma que la gran mayoría, y él quiere hablarles algo de Adonai a ellos, y ellos no le entienden, y no hay intérprete, y él mismo no se sabe interpretar, entonces mejor no haga nada. Porque los demás van a verlo a usted bien emocionado, adorando a Adonai, y van a decir, wow, pues sí, es admirable. Pero no van a poder decir amén y ellos no van a ser edificados. Mejor hazlo, dice, para ti mismo, para Elohim, allá en tu casa donde solo tú te entiendas. Mientras tanto, no hagas nada. 1 Corintios 14:18. Doy gracias a Elohim porque hablo en idiomas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia, en la congregación, en la asamblea, en la reunión semanal, prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirva para instruir a los demás, que 10,000 palabras en otro idioma. Y luego lo puse en rojo porque tal vez todo lo que estoy diciendo no le gusta a mucha gente, pero dice, hermanos, no sean niños en su modo de pensar. No lo tomen todo esto personal, no es yo queriendo hacerles daño, dice aquí. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Ya dejemos de estar haciendo cosas de niñerías. En la Torah está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán, dice Adonai. 1 Corintios 14:22. De modo que el hablar en lenguas o en otro idioma es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que si toda la congregación se reúne y todos hablan en otro idioma, y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que están locos? ¿Se acuerda lo que le pasó a los 120? Decían que estaban borrachos. 1 Corintios 14:24. Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Elohim y lo adorará, exclamando, realmente Elohim está entre ustedes. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en otro idioma o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la congregación.
Hablar en lenguas, que realmente debiera decirse idiomas, es un don que aún está en vigor, pero que no lo podemos encontrar en una congregación donde todos hablan el mismo idioma. Es la misma esencia de ese don la que nos dice para qué nos sirve. Hablar en lenguas es la capacidad sobrenatural de comunicarte con personas que no conocen tu idioma y predicarles el mensaje de Yeshua. Para que pueda utilizarse, tienes que estar en una situación extraordinaria de encontrarte entre gente que no te conoce y que tú mismo no tengas la menor instrucción en su lenguaje para poder hablarles. Entonces el hablar en lenguas, para parecer más espiritual, es similar a lo que sucedió en Babel, donde todos hablaron al mismo tiempo y fue solo confusión. El hablar en otro idioma, ya sea natural o sobrenaturalmente, siempre debe ser para edificar al cuerpo del Mesías. En conclusión, hermanos, Shavuot conmemora ese lapso de tiempo desde la libertad del pecado hasta la libertad de la Torah en Adonai. Los 50 días del contar del Omer, desde primeros frutos hasta el inicio de la fiesta de las semanas, nos deben recordar siempre la fidelidad de Adonai, aún en medio de nuestras quejas y nuestro apego al mundo del cual Él nos sacó. Cuando Yeshua envió al Ruach HaKodesh, lo hizo para darnos el guía perfecto para nuestro caminar con Él. Guardar Shavuot debe siempre motivarnos a amar sus mandamientos y no desviarnos, porque fuimos comprados por sangre y estamos siendo purificados para el día de las bodas del Cordero. Yo soy tu Elohim, Yahweh, de Egipto te saqué y seré tu esposo fiel, por siempre te amaré. Tendrás dioses ajenos delante de mí, pues me amarás con toda tu alma, mente y corazón, y con tus fuerzas también. No te harás imágenes para adorarlas, pues yo soy Yahweh, fuerte, celoso, que castigaré al que no me sea fiel, y no tomarás el nombre de Yahweh en vano, porque santo es. Yo soy tu Elohim, Yahweh, de Egipto te saqué y seré tu esposo fiel, por siempre te amaré. Te acordarás de mi Shabbat para santificarlo y guardar. Los 6 días trabajarás y al séptimo descansarás. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh Elohim te permite habitar. Y no matarás, no adulterarás, ni a tu prójimo robarás. Yo soy tu Elohim, Yahweh, de Egipto te saqué y seré tu esposo fiel, por siempre te amaré, Israel. Soy tu Elohim, Yahweh, de Egipto te saqué y seré tu esposo fiel, por siempre te amaré.